Buenos días, chicos. Vamos a continuar con el devocional que estamos haciendo. Espero que se encuentren muy bien. Ayer terminamos con el capítulo 2 de Proverbios. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Lo voy a estar leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Ustedes me puedan seguir con la versión que tengan en la mano. Antes que todo, vamos a orar para entregar ese tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por el tiempo que tenemos hoy día, Padre Celestial, de poder ponernos en comunión, Señor, contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, en este día, Padre Celestial, en cada cosa que tengamos que hacer, Señor, cada actividad, los estudios, el trabajo, las labores del hogar, Señor, en nuestras casas, con nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Ayúdanos a ser responsables, Señor, para cumplir con todas nuestras obligaciones, Padre Celestial. Y a través de tu palabra que vamos a leer hoy día, Señor, que nos ayude esta palabra, Padre Celestial, para este día que tú nos has regalado, Padre. Te doy las gracias por este tiempo que nos das de poder leer, Señor, tu palabra y poder tener un tiempo de comunión contigo, Señor. Gracias por todo lo que haces con nuestras vidas, Señor. En tu nombre hemos orado, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a leer. Voy a leerlo. Versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se apartará de ti. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Bueno, esta primera parte vamos a analizarlo, ¿no? Dice el primer versículo: no te olvides de las enseñanzas que nosotros hemos aprendido, en cada enseñanza que nosotros hemos escuchado, en cada prédica, en cada devocional que hemos tenido. No nos olvidemos de ninguna de esas enseñanzas, porque todas esas enseñanzas son bíblicas y son de parte del Señor. Cada vez que escuchamos una prédica, una enseñanza del pastor o de nuestros líderes, una prédica o quizás una enseñanza que nuestros propios padres nos enseñan, ¿no? A veces también tenemos, bueno, los que tienen padres cristianos, a veces también tienen sus pequeños reuniones, ¿no? Familiares donde el papá da un pequeño sermón, una pequeña prédica. También aprendemos de eso, no solamente de predicadores conocidos, sino también de nuestra propia familia. Podemos aprender mucho porque el Señor los puede usar. Aquí dice que cada enseñanza que hemos escuchado siempre hay que guardarlo en nuestro corazón, atesorarlo en el corazón, y claro, que no se quede ahí, ¿no? Sino también practicarlo, ponerlo en práctica, porque nada sirve haber escuchado un montón de sermones, 1000 sermones, 2000 sermones, y sin que nosotros lo hayamos puesto en práctica. Porque ¿de qué nos sirve tanto conocimiento, saber tanto de la palabra del Señor, si ni siquiera lo ponemos en práctica? Porque necesitamos ponerlo en práctica. Por algo nos hacemos llamar cristianos. Nosotros, los cristianos verdaderos, genuinos, somos los que verdaderamente obedecen lo que dice el Señor Jesús, como lo vimos el día domingo, ¿no? Si somos sus discípulos verdaderos, entonces tenemos que ser obedientes a su palabra. Y claro que cuesta, nos va a costar un montón. Es un proceso que el Señor, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, Él nos cambia, nos transforma a la imagen y semejanza de su propio Hijo Jesús. Pero necesitamos por eso ponerlo en práctica también, para que sea un proceso que va a ir poco a poco, y cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta, hasta nuestros familiares, que va a haber un cambio verdadero cuando hacemos esto. Versículo 2 dice: porque largura de los días y años de vida y paz te añadirán.
En la palabra de Dios encontramos muchas promesas. Una de ellas dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en todo y tus días se alargarán. Más o menos lo estoy parafraseando porque exactamente no dice eso. No, pero eso es lo que dice el Señor. Y es una promesa, ¿no? Cada promesa que encontramos siempre hay primero una acción que nosotros tenemos que hacer. En este caso es honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Cada nosotros tenemos padres, sean cristianos o no sean cristianos, tenemos que honrarlos. Aún así que no sean cristianos, tenemos que honrarlos para ser de buen testimonio. No estamos orando por ellos y aparte también estamos siendo de buen testimonio para que ellos empiezan a pensar, no, mi hijo es cristiano, tiene buen comportamiento, vamos a ver qué pasa. A veces el Señor actúa de diferentes formas y cada palabra que nosotros entendemos en la Biblia, todo hay que aplicarlo a nuestra vida. Es muy necesario, por algo nos enseña Jesucristo su palabra. Versículo 3. La misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cada versículo que podamos memorizar, siempre ponte una meta, ¿no? Por lo menos, ¿no? Empezar poco a poco, quizás en una semana aprenderte un versículo, quizás en, si es que, si es que tienes buena memoria, quizás 2 versículos a la semana, pero poco a poco ponte una meta, cuántos versículos estoy aprendiendo, acerca de qué dice ese versículo, en qué parte está. Yo, la verdad, yo me acuerdo de algunos versículos ¿no? en eso, pero a veces me olvido en qué parte están de la Biblia. No, sí sé que está en Nuevo, Antiguo Testamento, pero exactamente, a veces me olvido de los versículos. No, ese parte es mi debilidad, por así decirlo. Pero si es que tú tienes una habilidad en la memorización muy buena, practícalo y ponlos en prueba, ¿no? Ponlos para que te puedas memorizar varios versículos y no solamente se quede en memorización, sino también cada vez que una persona, por ejemplo, tú te encuentras a tu amigo en la calle, bueno, esta vez no, pero más adelante quizás te encuentras a tu amigo en la calle, tú le puedes dar un versículo sin que le estés leyendo de la palabra del Señor, ¿no? Memorizado aquí en tu cabecita, le puedes decir, ¿no? Un versículo, por ejemplo, si tu amigo te dice acerca de que quisiera pedirle perdón al Señor por todo lo que está haciendo, no sabe si el Señor le puede perdonar, y tú le puedes decir, ¿no? Que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, que dice también su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y ustedes ya saben el resto, ¿no? Ahí siempre hay un versículo que es muy importante saberlo y si es que podemos empezar también con los versículos que son más evangelísticos, que nos ayudan a evangelizar a las personas, también sería muy bueno. No, ahí tenemos muchas herramientas para ver eso. Versículo 4. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros empecemos a verdaderamente aplicar la palabra en nuestra vida, no solamente el Señor lo notará que Él nos conoce íntimamente y sabe cuando hacemos algo, sino que también las personas que nos rodean notarán una diferencia, notarán que somos cristianos verdaderos y no somos como un falso cristiano, sino un verdadero cristiano que es comprometido con la palabra, ¿cómo decirlo? Es muy perseverante en el cristianismo. Que te conozcan por eso, por ser perseverante, a pesar de las dificultades que tienes siempre, confiar en el Señor, que te conozcan por eso, porque eres una persona que verdaderamente ame al Señor. Y bueno, lo más importante es que el Señor lo sepa, ¿no? Además, las siguientes personas quizás o quizás no, dependiendo. Pero lo primero, siempre tienes que preocuparte por agradar al Señor. A veces por agradar al Señor vas a tener que desagradar a otras personas, pero es mejor agradar al Señor que a otras personas, porque el Señor es nuestro Dios. Recordemos lo que dice la palabra, ¿no? Que
el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Utilicemos eso porque muchas personas no lo tienen, porque no tienen temor a Dios, no se preocupan en agradarlo, sino se preocupan en satisfacerse a ellos mismos. Versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice que nosotros tenemos que confiar en el Señor y esta confianza tiene que ser a ojo cerrado. O sea, yo puedo decir de aquí a unos años no sé dónde voy a estar, pero yo no necesito que el Señor me diga aquí a unos 5 años vas a ser tal y tal. No necesito porque mi confianza está puesta en el Señor. ¿Cómo puedo poner otro ejemplo de esto? Por ejemplo, tú tienes un amigo que se llama Juan. Tú tienes mucha confianza en Juan y si Juan te pide las llaves de tu carro, tú no le vas a decir, ¿y qué piensas hacer con eso? No le vas a decir eso, sino al contrario, tú le vas a dar las llaves. Y tú tienes tanta confianza en esta persona que le das las llaves sin preguntarle por qué. Sucede lo mismo con el Señor. Si el Señor no te dice qué va a pasar de aquí a 1 año, 2 años, no te preocupes, el Señor sabe lo que hace. Así que nuestra confianza tiene que estar en Dios. Si es que pasa cualquier cosa, el Señor sabe lo que hace. Nosotros no debemos preocuparnos en qué pasará de aquí a 1 año, a 6 meses, a 5 años. Que no nos preocupe eso. Nosotros tenemos que preocuparnos ahora, por nuestra actualidad, por el contexto actual, por las cosas que tienes que hacer en esta semana, en este mes. Por eso tienes que preocuparte, no de aquí a 5 años, porque el Señor ya se encargará de encajar todas las piezas exactamente como Él quiere. Y cuando dice que no te apoyes en tu propio entendimiento, quiere decir que hay algunas cosas que a veces escapan de nuestras manos. Y el poco entendimiento que nosotros tenemos es escaso, es muy pequeño en comparación al entendimiento que tiene nuestro Señor. El Señor es totalmente sabio. Y hay cosas que ya son cosas que el Señor solamente va a tener la respuesta, así que tenemos que obtener nuestra propia confianza en el Señor únicamente, y no apoyarnos en lo que nosotros pensamos, sino en lo que dice la palabra del Señor. Quizás tú pienses, esta pandemia va a matar a todos, pero en la palabra del Señor encontramos esperanza, encontramos que no es así, encontramos que el Señor hace milagros de una forma sobrenatural que nosotros ni sabemos. No, pero igual tenemos que confiar en el Señor en todo tiempo. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. O bueno, en otra versión dices tus caminos. ¿Qué quiere decir con reconocer al Señor en todos nuestros caminos? En cada decisión que nosotros tomemos en la vida, sea en los estudios, sea en tu área sentimental más adelante cuando te cases, cuando tengas un esposo o una esposa, cuando estés en este periodo, ¿no? de buscar una pareja, que es más adelante todavía, ahorita están pequeños, no es el tiempo todavía. Ahí siempre en primer lugar tiene que estar el Señor. En primer lugar tiene que estar el Señor antes de tomar una decisión, no, porque el que puede dirigir mejor tu vida es el Señor que tú mismo. Porque tú quizás quieras las cosas que deseas, ¿no? Que anhelas, pero el Señor sabe lo que tú necesitas, sabe lo que es más importante para ti. Quizás tú quieras una casa enorme, gigante, de 4 pisos, pero el Señor quizás no quiera darte eso porque todavía no es el momento y solo quiera darte un departamento pequeño para ti, para tu pequeña familia quizás, ¿no? Y sabe el Señor por qué lo hace y con qué propósito lo hace. Nosotros por eso tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor en cada decisión que tomemos. Depositar nuestra confianza en Él. Y si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, no oramos, no leemos su palabra, entonces nuestra relación con Él se debilita y no podemos tener esa relación como un amigo, como un pata, que te digas, bueno Señor, ¿qué hago? Toma esta decisión o esta otra. Porque nosotros si es que no tenemos una relación con Él, no vamos a poder estar tan sensibles a lo que el Señor nos quiera decir a través de su palabra, porque no la leemos.
Un pastor dijo una vez, si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia, eh, lee la Biblia con voz alta. Esa es la forma como tú puedes escuchar la voz de Dios, leyendo su palabra en voz alta. Bien, ahora, versículo 7. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Hay un versículo que me encanta, que es en 2 de Timoteo, una vez también lo mencioné. 2 de Timoteo 2:22. Que bueno, el versículo es casi similar. Nos dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con las que invocan el Señor, con las que invocan al Señor con un puro corazón. Dice que huyamos de las pasiones juveniles. Y eso es lo mismo que nos dice en Proverbios. En Proverbios nos dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Cuando nosotros subimos de las pasiones juveniles nos estamos apartando del mal. No quiere decir que por nosotros sentirnos tan espirituales vamos a coquetear con el mal o coquetear con el pecado, porque nosotros tenemos una naturaleza que le encanta pecar. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Nos encanta pecar porque eso es lo que le encanta a la carne que nosotros tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y si yo digo, no voy a huir de las pasiones juveniles, voy a ver qué pasa. Pero nosotros somos débiles y muchas veces la carne es débil y nosotros no vamos a poder controlar algunas cosas. Por eso es mejor ante cada tentación que tengamos, cada pasión juvenil, que somos jóvenes, somos adolescentes, puede pasar. No, si es que un amigo te invita a la discoteca, no vas a ir, bueno, voy a ir a la discoteca para predicar, eso no es dable, porque no vas a una discoteca para predicar, vas a una discoteca para bailar, para hacer otras cosas, para tomar, para otras cosas, no vas a una discoteca para evangelizar, de ninguna manera, no se puede, hay mucha bulla, ¿no? Así que tenemos que ser prudentes y sabemos que vas a ir a un lugar donde nada que ver, ¿no? Con una persona que es cristiana, que vaya a esos lugares, entonces no lo hagas, no coquetees con las tentaciones, no coquetees con el pecado, porque al final el Señor sabe nuestros corazones y sabe qué hay detrás de cada decisión que nosotros tomemos. Versículo 8. La palabra dice que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra del Señor nos ayudará, nos apoyará, nos va a sostener en cada aflicción, en cada problema que tengamos, aún así que sea el problema más grande que tengamos, nos va a sostener. El tiempo que estuvo mal mi mamá, la palabra del Señor siempre me ha sostenido, siempre ha estado ahí y gracias a Dios he tenido amigos que me han estado apoyando en oración. El pastor también pudo ayudar en oración. Varios amigos han estado ahí. Y podemos pasar por muchas luchas, muchas pruebas, pero sabemos que estamos en este planeta, bueno, en esta tierra, por un breve momento, ¿no? Que son 90 años, que son 80 años, en comparación a la eternidad que vamos a estar con nuestro Señor, no es nada, ¿no? Y el tiempo también de sufrimiento no es para siempre, sino es un pequeño proceso que muchas veces vamos a tener que pasar, porque ahí es donde va a ser probada nuestra fe, ahí va a ser probado nuestro carácter. Y nuestro carácter tiene que ser formado, moldeado al carácter de Jesús. Por eso que vamos a pasar muchas pruebas, vamos a pasar muchas aflicciones, quizás algunas veces vamos a llorar también de la aflicción, pero confiemos en el Señor, pongamos nuestra confianza en Él, porque el Señor es fiel. Su palabra dice que Él no cambia, Él es inmutable, Él no cambia en ningún aspecto. Si es que Él te dice una cosa, es que Él lo hace. Él no cambia su forma de ser, su forma de parecer, no lo dice. Si es que su palabra dice que, ¿no? Por ejemplo, las promesas
que Él tiene, todas esas promesas Él las cumple. El Señor no es deudor de nadie. El Señor siempre es fiel a su palabra. Y nosotros somos sus hijos. Así que tenemos ese privilegio de poder ser adoptados por Él. Tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. No es algo, no es un título menor, sino es un título de gran agradecimiento que tenemos con el Señor. Así que, chicos, meditemos en esto lo que hemos hablado hoy día. Versículo por versículo siempre hay que estar pendiente, ¿no? Hay que meditar en la palabra, meditar qué versículo me dice esto, qué otro versículo me dice esto, poco a poco. Así se vuelve un hábito y durante el día meditas este versículo, meditas este otro versículo, para que sea constante nuestro aprendizaje de la palabra. Bueno, chicos, los dejo. Que tengan una buena semana. Nos vemos el domingo.